Para entender a Mohamed Salah, no hay que buscarlo bajo los reflectores de Anfield, sino en el corazón seco y polvoriento de Nagreg, una aldea del norte de Egipto, tan pequeña que ni siquiera aparece en muchos mapas. Nacido el 15 de junio de 1992, Salah no creció entre lujos urbanos, sino bajo el sol implacable, donde el fútbol no era un pasatiempo, sino una pasión que unía a la comunidad, una vía de escape y un sueño colectivo. Sus padres, de condición modesta pero trabajadora, siempre apoyaron a sus hijos, aunque la educación formal era la prioridad familiar. Sin embargo, desde una edad temprana, quedó claro que el corazón de Mohamed latía con más fuerza por el balón que por los libros. Su infancia estuvo impregnada del deporte rey. Creció admirando a las leyendas que veía en su vieja televisión: el brasileño Ronaldo Nazario, el francés Zinedine Zidane y el italiano Francesco Totti se convirtieron en sus héroes, faros que iluminaban su ambición. Su primer campo de juego no fue un césped impecable, sino las calles de tierra de Nagreg. Allí, con apenas 7 años, ya demostraba una chispa única. Jugaba incansablemente contra chicos mucho mayores y más fuertes, desarrollando no solo una técnica depurada en espacios reducidos, sino una resiliencia y una determinación que se convirtieron en su sello característico. Su hermano era su compañero habitual en estas batallas campales donde el talento crudo comenzaba a pulirse. Esta formación en el fútbol callejero y el futsal fue crucial, forjando su control rápido de balón, sus cambios de ritmo explosivos y su capacidad para pensar y ejecutar en fracciones de segundo. El momento decisivo para Salah llegó alrededor de sus 14 años. Un ojeador de El Mokaulun, un club con sede en El Cairo que competía en la primera división de Egipto, no había ido específicamente a ver a Salah. Estaba en Nagreg para evaluar a otro jugador, pero la destreza del joven Mohamed llamó su atención de inmediato. Fue un descubrimiento fortuito, un golpe de suerte que Salah estaba decidido a convertir en su gran oportunidad. Aceptado en la academia del club, se enfrentó a su primer gran desafío: el transporte. Nagreg estaba a más de 4 horas en autobús de los campos de entrenamiento de su club en El Cairo. Esto significaba que el joven Mohamed dedicaba hasta 8 horas diarias al transporte, un sacrificio inmenso para un adolescente. Su compromiso era tan férreo que prácticamente abandonó sus estudios, convencido de que su futuro estaba en el fútbol. Su vida se redujo a una rutina exhaustiva: entrenar, viajar, dormir y volver a empezar. No fue fácil, sufrí mucho, recordaría años después. Sin embargo, su perseverancia pronto dio otro fruto. Un visionario entrenador de las categorías inferiores observó que su potencial estaba limitado en la posición de lateral izquierdo. Al adelantarlo a la delantera, le dio la libertad de explotar su arma más letal, su velocidad explosiva. Fue como liberar a un león de su jaula. Salah se transformó de inmediato en el jugador más prometedor de la cantera, anotando goles y asistiendo con una facilidad pasmosa. Su impacto fue tan inmediato y profundo que el club, reconociendo su potencial único y los insostenibles viajes, le concedió su propia habitación en las instalaciones del club. Era la primera vez que la institución hacía algo así para un juvenil, una clara señal de que habían encontrado una joya exclusiva que necesitaban proteger y nutrir. El ascenso fue meteórico. Con solo 15 años, no solo fue invitado a entrenar con el primer equipo, sino que hizo su debut oficial, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia de la liga egipcia en hacerlo. Para la temporada 2010 a 2011, con 18 años, ya se había consolidado como un titular regular en el equipo. Para febrero de 2012, era indiscutible. En apenas 15 partidos de liga, había anotado 7 goles y proporcionado 3 asistencias, había sido convocado en 2 ocasiones con la selección absoluta de Egipto, y el Zamalek, uno de los clubes más grandes del país, estaba planteándose seriamente ficharlo. El futuro nunca había parecido más brillante, pero en la cúspide de su explosión local, el suelo se abrió bajo sus pies, y no solo los suyos, los de todo el fútbol egipcio. El 1 de febrero de 2012 es una fecha grabada a fuego en la memoria colectiva de Egipto. Para Mohamed Salah, entonces un joven de 19 años a punto de dar el salto definitivo, este día representó un punto de inflexión trágico que redefinió por completo su trayectoria y su misión. El contexto político era de una extrema volatilidad. Aproximadamente un año antes, una revolución popular, parte de la primavera árabe, había derrocado al dictador Hosni Mubarak, quien llevaba 30 años en el poder. Aunque muchos creían que la agitación amainaba, la efervescencia revolucionaria seguía muy viva, especialmente entre los grupos de ultras de los clubes de fútbol. Los ultras del Al-Ahly, en particular, habían desempeñado un papel crucial en las protestas, llegando a formar barreras humanas para proteger a los manifestantes de la brutalidad policial. Tras la toma del poder por parte del ejército, estos grupos ultras no veían diferencia entre el antiguo régimen y las nuevas autoridades militares, convirtiéndose así rápidamente en enemigos directos del Estado.
Ese fatídico día, el Al-Masry recibía al Al-Ahly en la ciudad de Port Said. Todos sabían que la tensión entre las hinchadas, especialmente los ultras del Al-Ahly y los seguidores locales, estaba en su punto más álgido. Sin embargo, y de manera sospechosa, la presencia policial era mínima y notoriamente pasiva. Cuando el Al-Masry remontó y ganó el partido 3-1, cientos de hinchas locales invadieron el terreno de juego. Lo que siguió no fue una celebración, sino una cacería. Con la policía observando sin intervenir de manera contundente, los invasores se lanzaron con palos, cuchillos y piedras contra los jugadores, y sobre todo, contra la abarrotada sección de visitantes. Mientras los jugadores y cuerpo técnico del Al-Ahly lograron refugiarse en los vestuarios bajo una débil protección, los aficionados no tuvieron la misma suerte. En su desesperación por huir de la turba asesina, corrieron hacia la única salida disponible, solo para encontrarse con que las puertas de metal estaban cerradas. No se había molestado nadie en abrirlas. Atrapados, se produjo una estampida mortal. Gente fue apuñalada, golpeada, arrojada desde lo alto de las gradas y aplastada contra las verjas. El resultado fue una de las tragedias más horribles en la historia del deporte. 74 personas murieron y más de 500 resultaron heridas. La cita de Bill Shankly: «El fútbol no es una cuestión de vida o muerte, es mucho más importante que eso», resonó ese día con una macabra ironía. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. La liga egipcia fue suspendida de forma indefinida. No se reanudaría por completo hasta 2 años después, y los aficionados no pudieron volver a los estadios hasta 4 años más tarde. El fútbol egipcio, que acababa de establecer su dominio absoluto en África, al conquistar 3 Copas de África consecutivas, entre 2006 y 2010, para un total de 7 títulos, estaba muerto. La selección nacional, que aspiraba a clasificar para el Mundial por primera vez en 24 años, se desmoronó. Falló la clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2012 y 2013, algo que no ocurría desde 1978. Muchos de los mejores jugadores del país, como Mohamed Aboutrika, se retiraron o huyeron del país en busca de seguridad y continuidad profesional. Egipto entraba en la época más oscura de su historia futbolística, y en medio de ese páramo, un joven de Nagrik que jugaba para el El Mokaulun, que había acabado último la temporada anterior, se encontró de pronto sin liga, sin futuro visible y con el peso de ser, sin saberlo, la única llama de esperanza que le quedaba a un país desangrado. El mundo de Mohamed Salah, al igual que el del fútbol egipcio, se había detenido por completo tras la tragedia de Port Said. Con la liga cancelada y un futuro incierto, las opciones para un joven talento de 19 años se reducían peligrosamente. El único rayo de luz en esa oscuridad era su convocatoria con la selección olímpica de Egipto, que se preparaba para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Era la única conexión que le quedaba con el fútbol de alto nivel y su única plataforma para ser visto. Fue en este contexto de desesperación silenciosa donde ocurrió el milagro que cambiaría su vida para siempre. Como parte de su preparación, la selección sub-23 de Egipto disputó un partido amistoso en Suiza contra el FC Basel. Salah, quizás por su juventud o por el deseo del cuerpo técnico de probar distintas opciones, comenzó el partido en el banquillo. El encuentro estaba igualado cuando, en el segundo tiempo, le dieron la oportunidad de saltar al campo. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Bernhard Häusler, entonces presidente del FC Basel, lo describiría con asombro años después. «Nunca olvidaré lo que vi ese día en ese campo. Hacía un frío glacial, pero él seguía siendo increíble. Nunca en mi vida había visto a un jugador con tanta velocidad. Salah era un huracán. Su aceleración era pura y simplemente devastadora. Dejaba a los defensores suizos clavados en el césped con una facilidad pasmosa. En apenas 45 minutos, no solo cambió el ritmo del partido, sino que anotó 2 goles decisivos que le dieron la victoria a Egipto contra el flujo del juego». Häusler y los responsables técnicos del Basel no podían creer lo que veían. Eran plenamente conscientes de la crisis que vivía el fútbol egipcio y vieron en Salah no solo un talento excepcional, sino una oportunidad de actuar con solidaridad y darle una oportunidad a un jugador que se estaba quedando sin opciones. Inmediatamente después del partido, el presidente Häusler se acercó a Salah y a sus representantes. Sabiendo de la situación, les extendió una invitación increíble. «¿Por qué no te quedas en la ciudad una semana?». La invitación era, en realidad, una prueba encubierta, pero para Salah era un salvavidas. Aceptó sin dudarlo. Esa semana en Basel fue intensa. Salah se entrenó con el equipo, soportando el frío helado suizo, luchando contra la barrera del idioma y la nostalgia de su casa. Pero su calidad era tan evidente e incontestable que el club no tardó en tomar una decisión. En cuestión de semanas, en el verano de 2012, Mohamed Salah firmó un contrato por 4 años con el FC Basel.
El fichaje fue una apuesta de fe, un acto de rescate. Basel sabía que no podía dejar que un talento así se desperdiciara. Salah, por su parte, estaba más motivado que nunca. Como él mismo admitiría, quería ser lo mejor que pudiera ser, para que cuando llegara a Basel todos supieran que estaban recibiendo a un buen jugador, no a un desconocido de Egipto. Antes de incorporarse definitivamente a Suiza, tuvo la oportunidad de demostrarlo en un escenario global, los Juegos Olímpicos de Londres. Y no defraudó. Anotó en cada uno de los partidos de la fase de grupos, incluso frente a una Brasil de Neymar, Oscar y Hulk, anunciando al mundo que una nueva estrella emergía de las cenizas del fútbol egipcio. Su adaptación a la vida en Suiza fue dura. El idioma, el clima, la comida, la soledad, todo era un desafío. Pero en el campo, su rendimiento fue inmediato. Aunque inicialmente era utilizado como un jugador de impacto desde el banquillo, sus números eran extraordinarios. En su primera temporada, contribuyó con 21 goles y asistencias en apenas 2.700 minutos de juego. Fue en la Europa League donde más brilló, liderando al Basel en la mejor campaña de su historia en la competición. Fue el máximo asistente del torneo, con 5 pases de gol, y anotó ante rivales de la talla del Tottenham Hotspur y, significativamente, del Chelsea en las semifinales. Aunque el Basel caería ante el gigante londinense, Salah había dejado una marca indeleble. Le había anotado al Chelsea en Stamford Bridge, un presagio de lo que estaba por venir. Esa primera temporada terminó con la alegría de levantar la Liga Suiza, su primer título profesional. Mohamed Salah no solo había escapado del colapso del fútbol egipcio, sino que había llegado a Europa para triunfar. La leyenda del misil egipcio comenzaba a escribirse. La temporada 2013 a 2014 fue el escenario donde Mohamed Salah pasó de ser una promesa intrigante a convertirse en una obsesión para los grandes clubes europeos. Habiendo conseguido su lugar en el equipo titular del Basel, Salah abordó la nueva campaña con la confianza de un jugador que sabe que pertenece a la élite. Fue en la Liga de Campeones donde Salah cementó su estatus de estrella emergente. El sorteo emparejó al Basel con el Chelsea en la fase de grupos, un duelo que tenía todos los ingredientes de una historia con un guión predestinado. El primer enfrentamiento en Stamford Bridge fue una exhibición de coraje y contragolpe. Contra todo pronóstico, el Basel se impuso por 1-2, y el gol del empate fue obra de Salah. Con una explosión de velocidad característica, se descolgó por la banda derecha, cortó hacia el interior y disparó con una precisión impecable para batir a Petr Cech. El estadio enmudeció. Un joven egipcio relativamente desconocido había humillado a los gigantes de Londres en su propio feudo. Pero lo mejor estaba por llegar. En la vuelta, en el St. Jacob Park, Salah fue aún más decisivo. En un partido ajustado, fue él quien surgió como el héroe absoluto al anotar el gol de la victoria, 1-0, en el minuto 87, sellando una histórica doble victoria del Basel sobre el Chelsea. Anotar en ambos partidos contra un equipo de semejante calibre fue una declaración de intenciones que resonó en todas las oficinas de scouting de Europa. ¿Quién es este chico?, era la pregunta que todos se hacían. Aunque el Basel no logró superar la fase de grupos, las actuaciones de Salah habían sido tan brillantes que su nombre ya sonaba con fuerza en la Premier League. Su estilo de juego era irresistible. Una velocidad absolutamente devastadora en los contraataques, un control del balón ajustado a su ritmo endiablado y una mejora palpable en la definición final. No era solo un corredor, era un jugador de fútbol inteligente y decisivo. Fue precisamente ese impacto directo en el resultado lo que cautivó al manager del Chelsea, José Mourinho. Habiendo sido víctima directa del talento de Salah, Mourinho convenció a la directiva del club para que moviera ficha. En enero de 2014, en la ventana de traspasos de invierno, el Chelsea anunció el fichaje de Mohamed Salah por una suma de 16,5 millones de euros. Para Salah era el sueño cumplido. Llegaba a uno de los clubes más grandes de Inglaterra, a la que entonces era la liga más prestigiosa del mundo. Se convertía, con orgullo, en el primer egipcio en vestir la camiseta del Chelsea. Las expectativas eran inmensas, no solo para el club, sino para todo un país que veía en él a su máximo estandarte. Sin embargo, la realidad que encontró en Londres distó mucho de ser el paraíso soñado. Se unió a un equipo repleto de estrellas establecidas en su posición. Eden Hazard, Willian, Andrés Schürrle y Oscar formaban un bloque ofensivo casi imposible de penetrar para un joven que necesitaba minutos y confianza. Su debut se produjo en febrero de 2014, en una victoria por 3-0 sobre el Newcastle United. Unos meses después, en marzo, llegaría su primer gol. Fue en una victoria histórica por 6-0 sobre el Arsenal, el clásico rival londinense, en el partido que marcó el 1000º partido al mando de Arsène Wenger. Salah, que había entrado como suplente, selló la goleada con el 6º gol, un tanto que debería haber sido el punto de partida de una gran carrera. Tuvo otro destello de su enorme potencial en abril, anotando un gol, dando una asistencia
y provocando un penalti en una victoria por 3-0 sobre el Stoke City. Demostró destellos de la calidad devastadora que había exhibido en Suiza, pero estos momentos fueron islas en un mar de incertidumbre. Mourinho, famoso por confiar en un grupo muy reducido de jugadores, rara vez le dio una oportunidad consistente. Solo disputó 500 minutos en toda la liga esa temporada. La temporada 2014 a 2015 fue aún peor. Las oportunidades fueron casi nulas. En octubre, tras una pobre actuación en una victoria ajustada por 2-1 ante el Shrewsbury Town en la Copa de la Liga, Mourinho criticó públicamente a Salah, afirmando que se había sentido decepcionado por su rendimiento. El mensaje era claro: el técnico portugués no confiaba en él. Paralelamente, la situación con la selección egipcia se volvía dramática. Egipto falló de nuevo la clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2015. La esperanza que Salah había generado años atrás se estaba apagando. Para enero de 2015, estaba claro que su carrera se estaba estancando peligrosamente. Él mismo lo reconoció. Mi sueño se me escapaba de las manos y no quería ser una víctima. Tenía dos opciones: aceptar que tenían razón al tenerme en el banquillo o demostrarles que estaban equivocados. Sentí que, no, necesito irme. El fracaso en el Chelsea era un sello que llevaría sobre sus hombros durante años, pero lejos de hundirlo, esa experiencia encendió una furia interior, un fuego por demostrar al mundo que se habían equivocado. Su sueño europeo no había terminado, solo necesitaba un nuevo destino donde le permitieran correr. Y lo encontró en Italia. El salvavidas llegó en la forma de un movimiento de mercado complejo. En el día final del mercado de invierno de 2015, el Chelsea cerró el fichaje del colombiano Juan Cuadrado desde la Fiorentina. Como parte del acuerdo, Mohamed Salah fue cedido a préstamo a la Viola por 18 meses. Era una oportunidad de redención, una chance de huir de la fría bancada de Stamford Bridge para encontrar minutos y confianza en el cálido fútbol italiano. Salah eligió un número de dorsal que lo cambiaría todo: el 74. No era una elección casual, era un homenaje permanente y un recordatorio constante de las 74 almas que perdieron la vida en la tragedia de Port Said. Llevaba a su gente y su dolor tatuados en la espalda. Cada vez que saltaba al campo, su misión era mayor que él mismo: hacer que su nación se sintiera orgullosa. Su impacto en la Serie A fue inmediato y electrizante. Solo 6 días después de firmar, hizo su debut contra el Atalanta, saliendo desde el banquillo. Pero fue en su primer partido como titular, el 14 de febrero contra el Sassuolo, donde anunció su llegada con estruendo. En el minuto 30, aprovechó su velocidad para romper la defensa y anotar su primer gol. Solo 2 minutos después, proporcionó una asistencia para el segundo tanto. La Fiorentina ganó 3-1, y Salah se convirtió instantáneamente en un ídolo de la afición. No fue un fogonazo. 12 días después, anotó su primer gol en Europa con el club, cerrando una victoria global por 3-1 sobre el Tottenham en la Europa League, eliminando al equipo inglés. Parecía imparable. Siguió anotando contra gigantes de la liga, la Juventus, el Inter de Milán. Su velocidad era un argumento incontestable en una liga típicamente más táctica y lenta. Lideró a la Fiorentina a su mejor puesto en la liga en 15 años y a las semifinales de la Europa League, su mejor campaña europea desde la era de Roberto Baggio. Al final de la temporada, la Fiorentina estaba desesperada por quedárselo. Su presidente declaró: «Le hicimos una oferta increíble». Pero Salah, sintiendo que había cumplido su etapa y buscando un nuevo desafío, rechazó la oferta. El club llegó incluso a presentar una queja ante la FIFA para intentar forzar su permanencia, pero fue inútil. Salah ya había puesto sus ojos en la capital italiana. Para la temporada 2015 a 2016 fue cedido de nuevo, esta vez a la Roma. El Chelsea, inexplicablemente, aceptó una opción de compra de solo 15 millones de euros, una ganga absoluta para un jugador de su talento. En Roma, bajo las órdenes de Luciano Spalletti, Salah encontró su verdadero hogar, vistió el número 11 y formó una sociedad letal con el atacante Edin Dzeko. Sin embargo, su inicio no fue perfecto. Una lesión en el tobillo derecho a los 3 meses de llegar pareció amenazar con frenar su momentum una vez más. Pasó 8 partidos seguidos sin marcar y los fantasmas del Chelsea podrían haber regresado. Pero entonces, algo hizo clic. De la noche a la mañana, Salah dio un salto de calidad estratosférico. En los últimos 18 partidos de la temporada, anotó 10 goles y dio 6 asistencias. Fue la piedra angular de una racha invicta de 5 meses que llevó a la Loba de estar 6 puntos fuera de puestos de Champions a terminar 13 puntos por delante del Inter, en el tercer puesto. Su contribución fue tan vital que no solo fue nombrado jugador de la temporada del club, sino que también se convirtió en su máximo goleador. Roma no dudó en ejercer la opción de compra. Por solo 15 millones de euros, habían fichado a una de las mayores joyas ofensivas de Europa. La temporada 2016 a 2017 fue aún mejor.
Salah, ya completamente adaptado, fue simplemente devastador. Marcó 15 goles y dio 11 asistencias en la Serie A, promediando una contribución goleadora cada 90 minutos. Su asociación con Dzeko fue la más letal de Europa, combinándose para lograr 44 goles en Liga. Salah ya no era solo un extremo rápido, era un jugador completo, decisivo y maduro. Había reescrito por completo su narrativa europea, de fracaso del Chelsea a rey de Roma en apenas 2 años. Su redención estaba completa, y su rendimiento, una vez más, hizo sonar las alarmas en Inglaterra. Pero esta vez no sería el Chelsea quien llamaría a su puerta. El rendimiento estratosférico de Mohamed Salah en la AS Roma no pasó desapercibido. En el verano de 2017, varios gigantes europeos se disputaban su fichaje, pero fue Jürgen Klopp y el Liverpool FC quienes mostraron una determinación absoluta para llevárselo. El entrenador alemán, que estaba construyendo una máquina de presión y contragolpe devastadora, vio en Salah el instrumento perfecto para ejecutar su filosofía de juego. El club desembolsó un récord de 42 millones de euros, que entonces parecía una apuesta arriesgada por un fracasado de la Premier League, para asegurar sus servicios. La llegada de Salah a Anfield fue recibida con escepticismo por parte de muchos. Los medios y los aficionados lo recordaban como el jugador inseguro y subutilizado del Chelsea. ¿Era sensato gastar una fortuna en él? Klopp, sin embargo, no tenía dudas. Le entregó el icónico número 11, y Salah se dispuso a callar a todos los críticos de la manera más contundente posible, con goles. Su debut en la Premier League no pudo ser más simbólico. Frente al Watford, no solo anotó, sino que también provocó un penalti, en un empate 3-3 que mostró desde el primer minuto que este era un Liverpool con una nueva y letal arma. No fue un arranque afortunado, fue el preludio de una temporada de ensueño. En agosto fue nombrado jugador del mes. En septiembre anotó un brillante doblete en una goleada histórica por 7-0 al Maribor en la Champions League. Salah no se detuvo. Para noviembre era una máquina de marcar. Su velocidad, ahora acompañada de una frialdad glacial frente al portero y un disparo mejorado, era simplemente imparable. En enero de 2018, regresó de una pequeña lesión para inspirar una victoria épica por 4-3 sobre el hasta entonces imbatible Manchester City, sellando el partido con un golazo desde casi 30 metros. En marzo, llegó su primer hat-trick con los Reds, anotando 4 tantos en una goleada por 5-0 al Watford, incluyendo un solitario que dejó a los defensores en el sitio. Los récords comenzaron a caer uno tras otro. Ganó el premio al jugador del mes de la Premier League en 3 ocasiones, algo nunca visto. Superó a Fernando Torres como el jugador más rápido en llegar a los 50 goles con el Liverpool, pero el récord más prestigioso estaba por llegar, el de más goles en una sola temporada de la Premier League, 38 jornadas. El 13 de mayo de 2018, en el último partido de Liga, Salah alcanzó los 32 goles, superando el récord de 31 que Cristiano Ronaldo y Luis Suárez compartían. Se llevó la bota de oro de forma incontestable. En la Champions League fue igual de decisivo. Anotó en ambos partidos de los cuartos de final ante el Manchester City y en la ida de las semifinales contra su ex equipo, la Roma, donde dio un recital con 2 goles y 2 asistencias en una victoria por 5-2. Llevó al Liverpool a su primera final de la Champions League en 11 años. Todo estaba alineado para que cerrara una de las mejores temporadas individuales de la historia, consiguiendo el más prestigioso de los títulos colectivos de clubes. Pero en la final de Kiev contra el Real Madrid, la tragedia estalló. A los 30 minutos, en una lucha por el balón, el Sergio Ramos lo inmovilizó en el suelo, dislocándole gravemente el hombro. Salah abandonó el terreno de juego en lágrimas, con su brazo en cabestrillo. Sin su talismán y con varios errores del portero Karius, el Liverpool perdió 3-1. La imagen de Salah llorando mientras salía del campo dio la vuelta al mundo. En Egipto, el dolor fue nacional. Ramos fue declarado enemigo público número 1 por la prensa egipcia, y hasta un abogado presentó una demanda contra él, alegando daño físico y psicológico a la nación de Egipto. A pesar de la derrota, el reconocimiento a su temporada monstruosa fue unánime. Barrió todos los premios individuales: jugador del año de la PFA, de la FWA, de la Premier League y de los aficionados. Solo le faltaba el trofeo de equipo. Pero lejos de hundirlo, esta derrota y la lesión avivaron aún más su sed de gloria. Había vuelto a Inglaterra para demostrar su valía, y lo había hecho de una manera que nadie podía haber imaginado. El fracasado del Chelsea era ahora el rey de Inglaterra, y solo era el comienzo. Mientras Mohamed Salah ascendía a la cima del fútbol europeo, una sombra de expectativa y desesperación crecía en su patria. Egipto, una potencia futbolística africana que había caído en la más absoluta oscuridad tras la tragedia de Port Said y la posterior inestabilidad, veía en Salah a su Mesías, la única luz capaz de guiarlos de vuelta a la gloria. La presión sobre sus hombros era monumental. No se trataba solo de ganar partidos,
Se trataba de devolverle el orgullo a una nación entera. Esta carga se hizo más pesada que nunca durante las eliminatorias para la Copa Mundial de Rusia de 2018. El partido crucial llegó en octubre de 2017. Egipto se enfrentaba al Congo. Una victoria los clasificaría para el Mundial por primera vez en 28 años. Todo el peso del país recaía sobre Salah. Y como suele hacer, respondió. En el minuto 63 recibió el balón en el área y con la calma de un veterano lo colocó en la red. El estadio estalló en júbilo. La gloria estaba al alcance de la mano. Pero el fútbol es un deporte cruel. En el minuto 87, Congo anotó el empate. El silencio que cayó sobre el estadio fue ensordecedor. Salah, devastado, se desplomó en el césped. En sus propias palabras, apenas podía comprender lo que veía. No podía aceptar que no nos fuéramos a clasificar. Estaba totalmente destrozado. Caí al suelo, pero tan pronto como toqué el suelo, me di cuenta de que mis compañeros no podían verme así. Así que me obligué a levantarme. Pero incluso mientras lo hacía, me ardía por dentro. Diría que ese fue probablemente el momento más difícil de mi vida. El partido entraba en el tiempo de descuento. El milagro parecía esfumarse. Hasta que, en el minuto 94, un jugador egipcio cayó en el área. El árbitro señaló el punto penalti. El estadio enmudeció. Toda la esperanza de una nación se condensó en un solo balón colocado en el punto fatídico. Y quien lo colocaría sería Salah. Con una frialdad que contrastaba con el caos emocional a su alrededor, corrió hacia el balón y lo disparó con potencia y precisión. Gol. Egipto estaba en el Mundial. Salah fue inmediatamente abrumado por sus compañeros y el cuerpo técnico, en una escena de puro éxtasis colectivo. Él mismo lo describió. Fue un momento especial para todos, pero clasificarse de esa manera, los mejores escritores del mundo lucharían por crear un final así. Sin embargo, la historia no terminaría con un final feliz en Rusia. La lesión sufrida en la final de la Champions League contra el Real Madrid puso en duda su participación. Llegó al Mundial sin estar en plena forma. Egipto perdió su primer partido contra Uruguay por 1-0. En el segundo, contra Rusia, Salah anotó de penalti, pero perdieron 3-1. Ya eliminados en el último partido contra Arabia Saudita, Salah anotó un gol de calidad mundial, una vaselina exquisita sobre el portero. Aunque el partido terminó 2-1 a favor de los saudíes, ese gol fue simbólicamente enorme. Era el primer gol de Egipto en juego abierto en una Copa del Mundo desde 1934. Aunque la campaña fue un fracaso colectivo, Salah le había devuelto a su país, al menos, un momento de dignidad y belleza en la mayor cita del fútbol. La mayor herida, sin embargo, llegaría en el terreno donde se suponía que debía ser un dios, la Copa Africana de Naciones. En la edición de 2021, disputada en 2022, Salah capitaneó a Egipto hasta la final contra Senegal. El partido terminó 0-0 y se decidió en los penaltis. Para añadir un drama insoportable, se enfrentó a su compañero del Liverpool, Sadio Mané, quien ya había fallado un penalti durante el tiempo reglamentario del partido. La tanda de penaltis avanzó con gran tensión. Salah, como capitán, se reservó para el quinto lanzamiento, pero el partido se decidió antes. Mané, a cargo del penalti definitivo de Senegal, se redimió al anotarlo, dándole el título a su selección. Salah, una vez más, se quedó con el amargo consuelo del subcampeonato. La tragedia se repetiría un mes después. En las eliminatorias para el Mundial de Qatar, Egipto se volvió a encontrar con Senegal. Otra vez, todo se decidió desde los 11 metros. Y otra vez, Senegal salió victorioso. En el lapso de 2 meses, Salah vio cómo se esfumaban sus sueños de levantar un trofeo con su selección y de jugar otro mundial. Estas derrotas son un recordatorio cruel de la abrumadora carga que Salah lleva sobre sus hombros cada vez que viste la camiseta de Egipto. No es solo el mejor jugador, es la esperanza única, el chivo expiatorio potencial, el responsable de cargar con los sueños de 119 millones de personas. Aunque no haya podido darles un trofeo, les ha dado algo quizás más perdurable: respeto, visibilidad y la certeza de que, contra viento y marea, uno de los suyos se pasea entre los mejores del mundo. Habiendo alcanzado cotas de rendimiento que parecían imposibles de superar, Mohamed Salah afrontó la temporada 2018 a 2019 con una pregunta flotando en el ambiente. ¿Podría repetirlo? La respuesta fue un resonante sí. No solo mantuvo su nivel, sino que lo consolidó, transformándose de una sensación temporal en una máquina de consistencia brutal. La campaña comenzó como la anterior, con gol. Salah anotó en la victoria 4-0 sobre el West Ham United, disipando de inmediato cualquier duda sobre una posible maldición del segundo año. En diciembre, logró un hito monumental al ser incluido en la terna final del Balón de Oro, terminando en el 6º puesto. Era la primera vez que un egipcio llegaba tan lejos en la historia del premio,
Un momento de inmenso orgullo, no solo para él, sino para todo el continente africano y el mundo árabe. Poco después, alcanzó su gol número 50 con el Liverpool en todas las competiciones. Lo hizo en solo 65 partidos, convirtiéndose en el jugador más rápido en alcanzar esa cifra en la historia del club, superando a leyendas como Fernando Torres y Roger Hunt. No contento con eso, siguió su racha para alcanzar los 50 goles en la Premier League, con el Liverpool en tan solo 69 partidos, arrebatándole el récord al mismo Torres, quien lo hizo en 72 partidos. Mientras Salah acumulaba récords individuales, el Liverpool libraba una batalla épica por el título de Liga contra el Manchester City de Pep Guardiola. Fue la temporada de los 97 puntos, una cifra monstruosa que en cualquier otra campaña hubiera asegurado el título. Sin embargo, se toparon con un City igual de implacable que terminó con 98. La Premier League se les escapó por un solo punto, un desenlace desgarrador que dejó una cicatriz en el club. Salah, no obstante, terminó como máximo goleador de la Liga por segunda vez consecutiva, compartiendo la bota de oro con sus compañeros Sadio Mané y Pierre-Emerick Aubameyang con 22 goles. Pero si la Liga fue amarga, Europa sería más bien dulce. El Liverpool, con una sed de revancha insaciable tras la derrota en Kiev, avanzó imparable en la Champions League. Tras derrotar al Barcelona en semifinales, la final les deparó un duelo contra el Tottenham, y esta vez no habría drama ni lesión que amargara la fiesta. A los 2 minutos de juego, Salah transformó un penalti tras una mano de Moussa Sissoko. Fue el gol más rápido en una final de Champions League en ese momento. Un gol de Divock Origi selló una victoria por 2-0 que devolvió la orejona a Anfield después de 14 años. Por fin, Salah levantaba su primer gran trofeo con el Liverpool. Las lágrimas de Kiev se transformaron en lágrimas de alegría en Madrid. La temporada 2019 a 2020 fue la de la consagración definitiva. El Liverpool era una apisonadora. Salah comenzó anotando en la primera jornada una victoria 4-1 sobre el Norwich, iniciando una racha de goles en debut de temporada que se convertiría en su sello personal. El equipo de Klopp era imparable en la liga, construyendo una ventaja abismal. La pandemia de COVID-19 interrumpió la temporada, sembrando dudas sobre si se completaría, pero finalmente se reanudó. El 25 de junio de 2020, tras una victoria por 4-0 contra el Crystal Palace, el Chelsea le hizo el favor de ganar al Manchester City. Matemáticamente, el Liverpool era campeón de Inglaterra por primera vez en 30 años. La maldición se había roto. Salah, el fracasado del Chelsea, era una pieza fundamental del equipo que devolvía el título más preciado a Anfield. Terminó la temporada con 19 goles en Liga, solo superado por Jamie Vardy, y fue incluido en el equipo del año de la PFA. Las temporadas siguientes solidificaron su estatus de leyenda viviente. En la 2021 a 2022, anotó en el primer partido por 5ª temporada consecutiva, otro récord. En octubre, anotó un hat-trick histórico en Old Trafford, en una goleada por 0-5 al Manchester United, convirtiéndose en el máximo goleador africano en la historia de la Premier League, superando a Didier Drogba. Ese mismo mes, anotó un gol antológico contra el Manchester City, recibiendo el balón de espaldas, girando y venciendo a varios defensas antes de definir con maestría. Ese gol ganó el premio al gol de la temporada. A pesar de más dolor con Egipto, perdiendo otra final de la Copa África y fallando la clasificación para el Mundial 2022, en Liverpool su leyenda no dejaba de crecer, incluso tras perder la final de la Champions de esa temporada contra el Real Madrid. Firmó un nuevo contrato en 2022 que lo convertía en el jugador mejor pagado de la historia del club, un reconocimiento a su valor indispensable. En marzo de 2023, en una goleada histórica por 7-0 al Manchester United, donde anotó 2 y asistió a otros 2, se convirtió en el máximo goleador del Liverpool en la historia de la Premier League, superando a Robbie Fowler. También superó los 300 goles en su carrera, convirtiéndose en el máximo goleador egipcio de la historia. Salah se había transformado en una leyenda del club. Había llevado al Liverpool a ganarlo todo: la Champions League, la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup. Había roto todos los récords imaginables, y lo había hecho con una humildad y una profesionalidad ejemplares, llevando siempre a Egipto en su corazón. El niño de Nagrig no solo había cumplido su sueño, lo había trascendido para convertirse en un ícono eterno del fútbol mundial. La historia de Mohamed Salah entra en su capítulo final, pero aún abierto, no con un declive, sino con la consolidación de una leyenda que trasciende el deporte. Las temporadas más recientes han sido una masterclass sobre cómo evolucionar de una estrella explosiva a un icono perdurable y líder integral de un proyecto. Tras la amarga temporada 2022 a 2023, en la que el Liverpool quedó fuera de la Champions League y vio cómo una era llegaba a su fin con la salida de jugadores clave, el equipo afrontó una reconstrucción. La partida de figuras como Jordan Henderson, Fabinho
y sobre todo, el bombazo de que Jürgen Klopp dejaría el club al final de la temporada 2023 a 2024, sacudió los cimientos de Anfield. En medio de esta incertidumbre, Salah se enfrentó a la tentación más grande de su carrera, una oferta monumental del fútbol saudí. El Al-Ittihad, representando la desmesurada ambición de la Liga Saudí, puso sobre la mesa una oferta que ascendía a 155 millones de libras por el traspaso, con un salario que lo habría convertido en uno de los deportistas mejor pagados del planeta. El Liverpool, bajo una presión financiera y mediática enorme, rechazó la oferta. El club envió un mensaje claro: algunos jugadores son intransferibles. Salah, por su parte, mostró una lealtad absoluta. A través de su agente, dejó claro que su compromiso estaba con el Liverpool, priorizando la leyenda y el amor de los aficionados sobre una cifra astronómica en su cuenta bancaria. El Al-Ittihad regresó con una oferta aún mayor, de 200 millones de libras en los últimos días del mercado. Pero la respuesta del Liverpool fue la misma: no se vende. Era la prueba definitiva de que su valor para el club era incalculable. Con la llegada del nuevo manager Arne Slot, Salah asumió un rol aún más crucial, el de puente entre la era dorada de Klopp y el nuevo proyecto. Su profesionalismo, su ética de trabajo incansable y su calidad siguieron siendo el faro del equipo. En la temporada 2023 a 2024, ya con 31 años, demostró que su rendimiento no conoce la edad. Se convirtió en el primer jugador en la historia de la Premier League en alcanzar dobles dígitos en goles y en asistencias antes de Navidad, una estadística que subraya su evolución de mero goleador a creador total. Rompió otra barrera mental al anotar contra el Manchester United, un rival que se le había resistido en ocasiones anteriores, y al liderar al equipo hacia una nueva lucha por títulos. Su capacidad para mantener un nivel de élite año tras año, evitando lesiones graves y adaptando su juego, jugando más cerca del área, dosificando sus carreras, mejorando su visión de juego, es un caso de estudio en la optimización deportiva. ¿Y la temporada 24-25? A pesar de esta grandeza indiscutible, una pregunta persistente ha seguido a Salah a lo largo de su carrera. ¿Por qué la conversación global sobre el Balón de Oro parece pasarle por encima? La temporada 2023 a 2024 fue el ejemplo más crudo de esta paradoja. Salah se convirtió en una máquina de estadísticas absurdas, registrando un gol o asistencia cada 59 minutos, siendo el primer jugador en la historia de la Premier League en alcanzar dobles dígitos en goles y asistencias antes de Navidad. Sus números se comparaban con los mejores registros de Messi y Cristiano Ronaldo en su pick, y durante meses las casas de apuestas lo señalaron como el gran favorito para el codiciado galardón. Sin embargo, una narrativa persistente lo ha perseguido. En la era post-Messi y Cristiano Ronaldo, el criterio para el Balón de Oro parece haberse desplazado hacia el simple hecho de ganar la Champions League, un trofeo que se le ha resistido desde 2019. A esto se suma una percepción injusta de que su juego es robótico y carente de la elegancia estética de otros cracks, lo que ha generado una inexplicable fatiga del votante hacia su consistencia sobrehumana. Incluso con su equipo luchando por lo más alto, 2 derrotas puntuales en la Champions League y la Carabao Cup bastaron para que, de la noche a la mañana, su nombre desapareciera del podio virtual de favoritos, eclipsado por estrellas de clubes que seguían en la pelea europea. Esta falta de reconocimiento no es nueva. A lo largo de los años, ha visto cómo el foco se desviaba hacia otros, a menudo por la narrativa de un Mundial o una Eurocopa, torneos inalcanzables para un egipcio, o por la pérdida de una final de la Copa África en los penaltis. Es el cruel destino de un jugador que, habiendo elevado el listón estadístico hasta lo inimaginable, se ve constantemente juzgado por un listón narrativo movedizo que otros no tienen que alcanzar. En la actual temporada 25-26, aunque no haya sido el mejor comienzo liguero de Liverpool, sigue siendo indudable el papel de Salah para el equipo, que aún puede remontar el mediocre comienzo de temporada. Con Egipto, sin embargo, ha logrado clasificarse para el Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, siendo cruciales sus goles y numerosas aportaciones. El legado de Mohamed Salah trasciende con creces los récords y trofeos. Su verdadera grandeza reside en lo intangible, en el impacto profundo que ha tenido tanto dentro como fuera del campo. Es un símbolo de resiliencia y esperanza. Su viaje desde las polvorientas calles de Nagreg hasta la cima del fútbol mundial es un testimonio universal del poder de la determinación y el trabajo incansable. Cada gol suyo ha sido un mensaje para todos aquellos que sueñan en contextos adversos. Ningún obstáculo es insuperable. Se ha erigido como un icono cultural y un modelo a seguir. En un mundo con creciente islamofobia, Salah, un hombre abiertamente devoto y humilde, se ha convertido en un poderoso antídoto. Su éxito ha roto estereotipos y ha generado un inmenso orgullo para los musulmanes, los árabes y todos los africanos, demostrando que la fe y la excelencia deportiva pueden coexistir armoniosamente.
Para Egipto es mucho más que un futbolista. Es el héroe que devolvió el orgullo a una nación. Aunque la Copa África se le resistió, cargó sobre sus hombros la esperanza de millones de personas y los llevó de vuelta a un mundial tras 28 años de ausencia, manteniendo viva la pasión futbolística en la época más oscura de su historia. Mohamed Salah es la prueba viviente de que el carácter triunfa sobre la adversidad, de que el trabajo duro vence al talento no cultivado, de que la humildad y la resiliencia pueden construir una leyenda que perdurará mucho después de que cuelgue las botas. El niño que viajaba 4 horas en autobús para entrenar no solo llegó a la cima, redefinió lo que significaba ser una estrella en el fútbol moderno. Su historia no es solo sobre goles y trofeos, es sobre la esperanza inquebrantable y el poder de un sueño. Y esa historia, como su leyenda, es eterna. This is Mo in 20 years.